Buenas noches, doctor. Buenas noches, colegas. En esta ocasión hablaremos sobre el caso Los Cuellos Blancos del Callao. Este caso muy relevante y escandaloso sale a la luz en el año 2017 a raíz de una investigación a organizaciones criminales por narcotráfico y sicariato que se relacionaban con los jueces del Callao. A raíz de esta investigación y la revelación de los audios, se encuentra una serie de hechos que existía entre el juez superior del Callao, Walter Ríos, y los señores del Consejo Nacional de Magistratura, ex Consejo Nacional de Magistratura, en unos acuerdos y tratos, en una serie de convenios y donde incurren en lo que es la corrupción, en actos de corrupción. Estos señores, en sus audios, se escucha cómo, cómo ofrecen puestos de trabajo, ascensos, cómo se hacen favores, o sea, favores con beneficios siempre, no solamente entre los jueces supremos, también y los consejeros, también con algunos empresarios, incluso con el señor presidente de la Federación Nacional de Fútbol, el señor Pichotito. Estas escuchas revelan cómo estos señores hacían tratos y actuaban con impunidad y protegían no solamente a delincuentes, también protegían y salvaban a algunos candidatos a la presidencia. Los limpiaban de sus antecedentes para que ellos puedan estar libres en sus investigaciones. Además, también hay un audio donde se escucha cómo el juez Inostroza negocia la liberación de un sentenciado para librarle, un sentenciado por violación a una menor. Todos estos actos de corrupción tan bochornosos nos llevan al concepto de analizar lo que decía Sócrates. Sócrates dice que la democracia es corrupta y tendríamos que darle la razón a raíz de todo esto que está sucediendo en nuestro país. Y Sócrates más bien se inclinaba por un gobierno aristócrata, unas personas de conocimientos o grupo de personas sabias, correctas para gobernar, y más no por la democracia, porque la democracia da muestras siempre de corrupción y que llega cualquiera al poder. Y si vamos a invocar a Platón, que sí se inclina un poco por la democracia, pero una democracia siempre donde los gobernantes sean cultos, sean personas con ética y con moral, que no se vayan, que no elijamos a cualquier persona que no tenga la capacidad, ni los estudios, ni los conocimientos, ¿no? Que ignoren lo que es la ley, ¿no? Y como Sócrates siempre comentaba que la ley está hecha para cumplirse, aunque nos parezca injusta. Lo contrario de Platón, que nos dice que las leyes tienen que ser justas y deben cumplirse. Si vamos avanzando en la historia, nos encontramos a los contractualistas. Tenemos a Rousseau, a Locke y a Hobbes. Hobbes, por ejemplo, nos dice en su pensamiento que la naturaleza del hombre es ser un ser egoísta, malo, que solamente protege lo que es para sí y lo que para su beneficio. Y si lo podemos comparar con estos señores de los cuellos blancos del Callao, los señores solamente han actuado de una forma egoísta para sí mismos, han hecho tratos y convenios en beneficio tanto económico como en favores para ascender en sus cargos y alcanzar un poder. Y Locke, por el contrario, Locke nos dice que la naturaleza del hombre es ser bueno, pacífico, sociable. Y en contraste a esto, la población hace la comparación
con esas personas que están en cargo del poder de ejercer justicia. Hemos logrado que las personas que alcanzan el poder sean malas y no buenas. ¿Con qué ánimo estas personas? Porque no se puede decir que son personas incultas, porque un juez supremo no llega a ser juez supremo sin conocimientos. Esas personas tienen el conocimiento, el estudio, pero como decía Hobbes, son seres egoístas. Por eso que los estándares de la humanidad se dividen en estos seres, ¿no? Como decías, Platón, personas que han nacido para gobernar, seres que han nacido para ser gobernados, ¿no? Entonces ahí estamos, ¿en qué equilibrio de personas? Si Luke dice que las personas son buenas, sociables, ¿cómo podemos contrastar a estas personas que actúan de una manera egoísta y mala y que se enquistan en el poder? En cambio, para Rousseau nos dice que el ser humano nace bueno, pero se corrompe. Y será cierto, es esto que cuando la persona nace buena y se junta con malos, se convertirán en malos y se juntan para alcanzar el poder y guiar y con el poder hacer lo que quieran en el acto en los estados. Podríamos pensar así, y por el contrario, Aristóteles nos dice que el ser humano, para alcanzar el fin supremo del ser humano es alcanzar la felicidad. Pero ¿cómo ser felices ante estas situaciones de desagravio que ocurren? Personas en las cuales nosotros confiamos, en las personas educadas que son elegidas para hacer justicia. ¿Cómo creer que el fin de estas personas sea alcanzar la felicidad? Una felicidad egoísta. No podemos confiarnos en esta situación. Ahora bien, ¿cómo podemos luchar contra la corrupción? ¿O qué vamos a hacer para luchar contra la corrupción? ¿Acaso será imposible salir de la corrupción? ¿Acaso estaremos condenados a vivir sumergidos entre la corrupción? ¿Acaso no habrán hombres buenos, como decía Luke, que sean capaces de ser íntegros y luchar por la paz y por la felicidad de la humanidad, el bien social? Vamos a entender esta situación de la corrupción. ¿Quiénes son los corruptos? ¿O quiénes somos los corruptos? ¿Acaso los que elegimos o los que llevamos a estas personas al poder también somos corruptos? Si el poder se divide en tres instituciones, como es el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, que supuestamente se divide el poder para evitar de cierta manera el poder absoluto, para que el poder se divida en tres y entre ellos se fiscalicen y no permitan que ninguno de estos poderes alcance el poder absoluto. En relación, vamos observando cómo podríamos solucionar esta situación, cómo poner entes controladores, reguladores de las personas que están ejerciendo el poder. Primeramente, podemos sugerir que las personas que postulan a estos cargos de jueces supremos, sean controladas mediante estámenes o entes de poder que vigilen sus ingresos, que vigilen, que lleven un control de lo que tenían, una declaración jurada de todos los bienes que tienen y que van adquiriendo en el camino,
Y no solamente a estas personas, sino también a sus familiares más cercanos, porque es fácil poner intermediarios o testaferros para que cobren, ¿no? Y además, este tipo de corrupción que saca a relucir este caso de los cuellos blancos del Callao, que mucho no era tanto en la corrupción económica, sino era en acción de favores, de alcanzar beneficios propios, ascensos, ¿no? Entonces era un tráfico de favores entre el Consejo Nacional de Magistratura y los jueces, incluso hasta fiscales y abogados, defensores de aquellas personas que están metidos en actos ilícitos, ¿no? La recomendación sería esa, pedir y hacer seguimiento a lo que es los bienes y los ingresos de estas personas y de sus familiares. Porque hemos concluido que la corrupción está enquistada en todos los poderes, en todas las instituciones públicas y privadas. Y si está en todos, ¿cómo vamos a combatirlo? ¿Cómo podemos poner freno a esto? Si no es nosotros mismos con nuestro actuar y exigir más, exigir que las personas que lleguen a estos cargos sean mejor evaluadas, ¿no? Y que sean evaluadas por entes que no sean pertenecientes o que no logren un beneficio también de estos actos, que sean personas autónomas, correctas, que sean sabias en su comportamiento, ¿no? Como escuché en una ocasión a una periodista mencionar esto, si las personas quieren ejercer el poder, tienen que tener su vida económica resuelta para que sí vayan a servir y a ejercer justicia con plenitud y decisión y ética, ya con una decisión ética y no pensando en los beneficios que puedan adquirir de este cargo que pueda ocupar. Cargos que eran honorables, cargos prestigiosos, que hoy en día una persona escucha juez supremo, las personas, el común denominador de la población, solamente piensa cuando escucha estos nombres en personas corruptas, inmorales, antiéticos, cuando en años anteriores no era así, era una excelencia, una admiración conocer a un juez supremo, un magistrado. Eran personas honestas, correctas, a lo que cualquiera pretendía alcanzar. Pero hoy por hoy se ha denigrado tanto ese nombre, ese cargo, a raíz de la corrupción e intereses propios, que creo que el Poder Judicial y los entes del Ministerio Público y todo lo que tenga que ver con la justicia deben hacer filas para mejorar y enaltecer nuevamente el nombre de lo que es la carrera de Derecho. Gracias.